Saludos cordiales. Bienvenido a esta nueva clase virtual. El tema de hoy es manufacturas e industrias. El objetivo de nuestro tema: conocer los sectores de la economía para comprender cómo se desarrollan los grupos de actividad económica de una región o un país. Para conocer este tema, primero vamos a ver alguna terminología. Manufactura. ¿Qué significa manufactura? Es un producto industrial, es decir, la transformación de las materias primas en un producto totalmente terminado que ya está en condiciones de ser destinado a la venta en algún mercado. Es decir, que la manufactura hace relación al sector secundario, que ya habíamos visto en el tema anterior. Es la transformación de la materia prima en un producto terminado. La industria. La industria es la actividad que tiene como propósito transformar esa materia prima en productos elaborados o semi-elaborados, utilizando una fuente de energía. Además, materiales para su desarrollo, la industria necesita maquinaria y recursos humanos, organizados habitualmente en empresas por su especialización laboral. ¿Qué quiere decir? Puede haber una industria de zapatos, una industria de ropa, una industria de leche, y es así de acuerdo a las necesidades de la empresa. Pero la industria, por lo general, se desarrolla dentro de una empresa. Artesanía. Se refiere al trabajo de un artesano, normalmente realizado de forma manual por una persona, sin el auxilio de maquinaria o automatizaciones. Cada pieza es distinta a las demás. Se diferencia del trabajo en serie o industrial. Para que una artesanía sea tal, debe ser trabajada a mano y cuanto menos procesos industriales tenga, más artesanal va a ser. Un artesano necesita totalmente sus manos. El artesano tiene imaginación, tiene creatividad y cada producto, miren, no es uno igual a otro, todos son diferentes porque son hechos a manos. Mire, un artesano que haga un mueble, aunque el mueble se vea igual al otro, algo debe haber de diferencia porque lo hizo único. En ese proceso de transformación de un mueble se demoró un tiempo para continuar con el otro. En cambio, en la industria le hace por procesos. En un día crea 100 objetos de la misma clase porque lo hace con maquinaria. ¿Cuáles son las características de la producción industrial y cuáles son las características de la producción artesanal? La producción industrial es mucho más rápida, se optimiza el tiempo, pero ocupa máquinas complejas, ocupa tecnología de punta, por lo que necesita más recursos económicos, menos mano de obra y por lo general necesita eh, estudio, conocimiento, necesita la maquinaria, necesita saber cómo utilizar esa maquinaria. Por eso aquí necesitan ya las especializaciones, necesitan aquellos que tengan sus títulos, ¿no es cierto? Y que sepan manejar esa maquinaria o que tengan experiencia en el manejo de cierta maquinaria. En cambio, en la producción artesanal se ocupan técnicas y herramientas producidas por la tecnología tradicional, que quiere decir un martillo, una sierra, ¿no es cierto? Adecuadas de acuerdo a lo que vaya a construir. Los objetos se hacen en su mayoría con las manos. Es más laboriosa, demanda mucho más tiempo y esfuerzo. Lleva un sello personal, que quiere decir que es único cada producto. No requiere de mucho conocimiento, sino de habilidad, de creatividad, y por lo general el artesano se da de generación en generación. Es una herencia, ¿no es cierto? Que mi padre me enseñó a ser albañil, entonces yo también soy albañil. Mis antepasados hacían muebles, yo también hago muebles. En Gualaceo la mayoría son zapateros, porque va de herencia en herencia, y algunos lo hacen de manera artesanal, ¿no es cierto? Sin embargo, el artesano en algunas ocasiones no es muy retribuido porque demora mucho tiempo en hacer sus productos. Y nosotros veíamos el video del pan, el pan artesanal y el pan industrial. Para que usted recuerde, el pan artesanal, el artesano madrugaba de 3 a 4 de la mañana y todo el día pasaba de pie haciendo su pan y entregaba muy pocas cantidades de pan e incluso trataba de hallar mercados a pie, buscando sus mercados. En cambio, el industrial tenía una fábrica completa donde lo único que veía es que no haya defectos en el pan,
no sé, pegue por ahí un martillo, o perdón, un clavo, o alguna pieza de las máquinas, y las máquinas detectan automáticamente esa falla, ¿no es cierto? Entonces podía sacar una cantidad grande de productos en un solo día y tenía hasta camiones para transportarlos. Esa es la diferencia. La pesca artesanal, asimismo, ¿qué es la pesca artesanal? Son pequeñas embarcaciones, ¿no es cierto? Y se dedican a pescar. La mayoría de los artesanos en el Ecuador hacen pesca artesanal. Salen todos los días en sus embarcaciones y regresan al tercer o cuarto día. Es muy sacrificada esta actividad, pero lo realizan especialmente en la costa ecuatoriana. En cambio, la pesca industrial ya está vinculada a la pesca con un desarrollo aceleradamente en los últimos años. ¿Qué quiere decir? Que ha ido aumentando esa pesca industrial, donde una flota pesquera eh, se va al mar, pero ya más preparada, ¿no es cierto? Con frigoríficos. Esa pesca, eso pueden hacerlo en mayores cantidades. Buscan ya los bancos de peces detectando con ciertas maquinarias. Hay muchas más ventajas en eso, ¿no es cierto? Y la industria agrícola nacional requiere también cantidad de harina de pescado, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces se va mejorando esa producción. Entre la producción industrial que nosotros tenemos está, por ejemplo, la industria de alimentos y bebidas. Esta empresa, esta industria es importante porque se dedica, la mayor parte de trabajadores se dedican a ella. Dice, está sumada a la refinación de petróleo y combustible y a la extracción de petróleo crudo y gas natural. Representa el 67% de la producción total del Ecuador y se concentra especialmente en las provincias de Guayas, Pichincha y Sucumbíos. Luego tenemos a la industria textil, a la industria que se dedica a la elaboración de vestimentas, de prendas de vestir. Es una de las más antiguas empresas del Ecuador y están ahí las de hilado y tejido y por numerosas pequeñas empresas de confección y se concentran especialmente en Pichincha y en Guayas. Abastecen al mercado interno, pero también al mercado externo en pocas cantidades. Un ejemplo de la empresa industrial textil está en Guaranda, en, en Salinas de Guaranda. Ahí ellos en una comunidad se unieron y formaron un grupo de personas que se dedicaron a la industria textil. La industria de calzado, ya les decía el ejemplo de Gualaceo, que es donde más se adquieren los zapatos, donde más producen zapatos. Son pequeñas industrias que ofrecen muchos puestos de trabajo. Especialmente están concentrados en Pichincha, en Tungurahua, en Guayas, en Cotopaxi, en Chimborazo. ¿Ya? Pero las 12 más grandes empresas están en Pichincha. La industria de madera. Miren, tenemos esta industria que afecta al medio ambiente. ¿Por qué? Porque deforestan los bosques, especialmente en Esmeraldas y en la Amazonía. Entonces, pero tenemos esta industria de madera, ya que pocas empresas controlan la mayor parte de las ventas y los activos. Dice, es una industria que está concentrada, que es monopolista, que tiene un solo dueño que hace lo mismo. Ya, por eso hay una polémica en este sector. Sin embargo, tenemos la industria de madera. Industria cervecera. Es una de las actividades tradicionales del país. Hoy existen muchas pequeñas cervecerías artesanales, mientras la empresa Cervecería Nacional pertenece a un conglomerado transnacional. La cerveza, muchas de las personas consumen, usted verá incluso aquí en las festividades que se dan, usted debe ver a sus papás consumiéndola, ¿no es cierto? Entonces, se refiere a la industria cervecera. La industria láctea, a la leche, al proceso de leche. El mercado nacional en la actualidad se encuentra bastante diversificado. Existen grandes empresas, pequeñas y medianas, que se dedican a ello. Su amplia expansión la obliga a proyectarse al mercado de los países vecinos, sobre todo en Venezuela. Aquí en Limón Indanza, ¿cómo se da esta industria de leche? Se da como una empresa casi artesanal porque el campesino es el que se dedica a entregar la leche de casa en casa, ¿no es cierto? Pero se da esa empresa artesanal
de leche en pocas cantidades. Industria automotriz. Grandes empresas de embalaje o armado de automotores con partes que se traen del exterior. La producción de carrocerías y pequeñas empresas de fabricación de autopartes o accesorios. Se ubican especialmente en la provincia de Pichincha y Tungurahua, pero como usted ve, esta industria automotriz y lo que decíamos de la matriz productiva, tiene que exportar productos del exterior. Por eso es que los vehículos son caros en el Ecuador, porque todos los, se dan los aranceles del producto de exportación del Ecuador. Es así que esta industria automotriz se desarrolla en las principales ciudades del país. La industria de la vivienda y de la construcción, ese albañil que día a día se esfuerza por construir las viviendas, ¿no es cierto? Es el sector muy dependiente de la inversión pública. Necesita que la persona tenga inversión para poder realizar la obra. Se caracteriza por su dinamismo, influenciado por las exportaciones petroleras. Requiere de una gran provisión de trabajadores, especialmente los migrantes. ¿Por qué? Porque demanda menos paga en la mano de obra. Y aquí tenemos nosotros a los venezolanos, a los colombianos, que con gusto se ponen de albañiles, ¿no es cierto?, para desarrollar una casa, para hacer una casa. Entonces, el dueño de la construcción, especialmente los ingenieros que saben cómo construirlas, prefieren la mano de obra barata. Pequeñas industrias e industria artesanal. Las pequeñas empresas ofrecen muchos puestos de trabajo a la población ecuatoriana, aunque su producción y sus ingresos sean menores, ¿no es cierto? En cambio, la actividad artesanal se concentra en las áreas de los textiles, de los vestuarios, de los alimentos, del calzado, de la madera. Es el trabajo, como ya lo habíamos dicho, el trabajo manual. ¿Ya? Un ejemplo de las empresas ecuatorianas. Tenemos Petroecuador, ahí está Petroecuador. Es la que se dedica, ¿no es cierto?, al combustible. Corporación La Favorita, que se dedica a la producción de aceites, de productos de alimentos. Conecel Claro, aquí está la imagen de Conecel Claro, es todo lo que es telecomunicaciones, ¿no es cierto? Y ahora también poseen de internet y poseen televisión por cable. Corporación Nacional de Electricidad, CNL. Nosotros tenemos la electricidad en el país que viene de dos fuentes, ¿no es cierto? La eléctrica y también la térmica, la hidroeléctrica, que viene de la fuerza del agua, ¿no es cierto?, de los ríos, y la térmica, que necesita combustible para obtenerla. También hay electricidad, la eólica, que se está dando especialmente en Loja, donde existe la capacidad de inclusive proveer de energía eléctrica a una cierta población. Corporación El Rosado. Habíamos visto, ¿no es cierto? Son todas aquellas, el Mall del Río de Cuenca, así todas las que están conjugadas. Hay muchas empresas, por ejemplo, mi comisariato, perrisariato, mi juguetería, mi panadería, Mini, Río Centro, el Paseo Shopping, Supercines, Chills, les había indicado en clases, ¿no es cierto? General Motors del Ecuador, General Motors. Aquí tenemos el embalsado de vehículos, eso les decía, que tienen que exportar por lo general las piezas de los vehículos. Pronaca, que se dedica a los alimentos y también a los alimentos de los animales, ¿no es cierto? ¿Ya? Tenemos Dinadec, que es la cervecería nacional y otro tipo de bebidas. Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. Antes nosotros disponíamos de los teléfonos simplemente, no habían los celulares. Pero poco a poco CNT fue mejorando su servicio, fue adaptándose a las tecnologías que iban surgiendo en el Ecuador y hoy ya tiene televisión por cable, también tiene internet y muchos de nosotros manejamos este tipo de servicio, ¿no es cierto?, con CNT. Bueno, este ha sido el tema de hoy. Espero que esté claro para ustedes. Cualquier duda o inquietud, no comuníquese con la docente, por favor. Estoy a sus órdenes. Espero que lo hagan. Muchas gracias. Que sea de mucho provecho para usted esta explicación.